Durante 7 años viví como una mendiga en mi propia casa de $2.3 millones, hasta el día en que descubrí la verdad en el periódico y decidí vengarme. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 67 años y hoy les voy a contar la historia más dolorosa y a la vez más liberadora de mi vida. Una historia que me enseñó que a veces el amor mal entendido puede convertirse en la peor de las traiciones. Si me ven ahora, probablemente pensarían que soy una mujer afortunada. Y sí, en muchos sentidos lo soy. Vivo en una casa hermosa en las lomas de Chapultepec. Tengo propiedades valoradas en $2.3 millones y mi difunto esposo Fernando me dejó muy bien acomodada después de 40 años de matrimonio. Pero hace 7 años, cuando todo esto comenzó, yo era una mujer recién enviudada, sola en una casa demasiado grande, con el corazón roto y sin nadie a quien dejarle todo lo que habíamos construido. Fernando y yo nunca pudimos tener hijos. Intentamos durante años, gastamos una fortuna en tratamientos, pero Dios tenía otros planes para nosotros. Por eso mi familia eran mis sobrinos, especialmente Roberto, el hijo de mi hermana menor, María Concepción, que había fallecido de cáncer cuando él tenía apenas 15 años. Desde entonces, yo me convertí en algo así como su segunda madre. Pagué sus estudios en la universidad, lo ayudé cuando se casó con Carmen, estuve presente cuando nacieron sus 2 niños. Era un martes lluvioso de octubre cuando mi vida cambió para siempre. Estaba en la cocina preparando café de olla como todas las tardes, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, mi corazón se desplomó. Ahí estaba Roberto, mi niño querido, pero ya no era el joven exitoso que recordaba. Su rostro estaba demacrado, tenía ojeras profundas y su ropa, aunque limpia, se veía gastada. Junto a él, Carmen sostenía la mano de sus 2 pequeños, Diego de 8 años y Sofía de 6, que se escondían detrás de las piernas de su madre como animalitos asustados. «Tía Elena», me dijo Roberto, y su voz se quebró como si fuera otra vez ese adolescente huérfano que había llegado a mi puerta años atrás. «Necesitamos tu ayuda». Les dije que pasaran, les serví café a los adultos y chocolate caliente a los niños. Mientras Carmen limpiaba discretamente las lágrimas de sus ojos, Roberto me contó su historia. La empresa constructora donde trabajaba como ingeniero en Puebla había quebrado de la noche a la mañana. El dueño había huido con todo el dinero, dejando a 200 familias sin trabajo y sin sus liquidaciones. «Llevamos 4 meses sin trabajo, tía. Vendimos todo lo que pudimos, hasta los muebles de la casa. El dueño de la casa nos dio una semana más para pagar el alquiler atrasado o nos echa a la calle». Carmen, que hasta entonces había permanecido callada, alzó la vista y me miró con esos ojos desesperados que solo una madre puede tener. «Los niños no han comido bien en semanas, doña Elena. Diego ya no quiere ir a la escuela porque los otros niños se burlan de sus zapatos rotos». Sentí como si alguien me hubiera clavado un puñal en el pecho. Estos eran mi familia, la única familia que me quedaba en el mundo. «Pero tengo una oportunidad», continuó Roberto, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Un contacto de la universidad me consiguió una entrevista para un trabajo aquí en Ciudad de México. Es una empresa grande de consultoría en construcción. El sueldo sería 3 veces lo que ganaba en Puebla». «Eso es maravilloso, mijo», le dije, sintiendo como la esperanza renacía en mi pecho. «Sí, pero…» Roberto bajó la mirada. «Necesitamos un lugar donde quedarnos mientras me establezco». «Solo unos meses, tía. Te prometo que no será más de 6 meses. En cuanto reciba mi primer sueldo, buscaremos nuestra propia casa». Miré a esos niños, tan pequeños, tan inocentes. Diego tenía la misma sonrisa tímida que Roberto de pequeño, y Sofía me miraba con esos ojos grandes y confiados, como si yo fuera su ángel de la guarda. «Roberto, hijo», le dije sin dudarlo ni un segundo, «esta casa es demasiado grande para mí sola. Ustedes se van a quedar aquí el tiempo que necesiten». La transformación fue instantánea. Carmen se echó a llorar, pero ahora de alivio.
Los niños comenzaron a sonreír tímidamente. Roberto se levantó y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Tía, no sabes lo que esto significa para nosotros. Te vamos a pagar alquiler en cuanto yo empiece a trabajar. No digas tonterías, le respondí. La familia no le cobra a la familia. Esa misma tarde los ayudé a acomodarse. Les di la recámara principal, con su baño completo y vista al jardín. Los niños eligieron el cuarto de juegos como su habitación. Yo me mudé al estudio, un espacio más pequeño pero cómodo. Pero tía, no podemos echarte de tu recámara, protestó Carmen, aunque ya estaba colgando su ropa en el closet. No me echan, mija. Además, tengo el departamento pequeño en La Condesa que Fernando me regaló en nuestro aniversario número 20. Si necesito más espacio, puedo quedarme allá algunas noches. Lo que no les dije es que ese departamento lo tenía rentado a una pareja de estudiantes extranjeros que me pagaban $800 mensuales. Tendría que pedirles que se fueran, pero valía la pena por tener a mi familia cerca. Los primeros días fueron como una luna de miel. Carmen cocinaba esas tortillas hechas a mano que a mí ya se me habían olvidado cómo hacer. Roberto jugaba fútbol con los niños en el jardín todas las tardes. Las noches las pasábamos viendo televisión juntos, como una familia real. Pero fue en esa primera semana cuando comencé a notar las primeras señales que, si hubiera sido más inteligente, me habrían puesto en alerta. Carmen inspeccionaba cada rincón de la casa con una curiosidad que iba más allá de lo normal. Medía los cuartos, tomaba fotos para mandárselas a mi mamá, preguntaba por el precio de cada mueble, cada cuadro, cada adorno. Roberto evitaba hablar de fechas específicas. Cada vez que yo mencionaba los 6 meses, él cambiaba el tema o decía cosas como, ya veremos cómo van las cosas, hay que ser flexibles. Y había algo más, algo que mi corazón no quería admitir, pero mi mente ya había notado. Cuando llegaron esa tarde, sus maletas eran pocas y parecían contener lo básico. Pero al tercer día llegó un camión de mudanzas con muebles, cajas, una pantalla enorme y cosas que definitivamente no parecían de personas que lo habían perdido todo. Cuando les pregunté al respecto, Roberto me explicó que un amigo les había guardado sus cosas más valiosas. Carmen agregó que habían vendido solo lo que no podían transportar. Tenía sentido. O al menos, eso me dije a mí misma. Porque cuando amas a alguien como familia, cuando has criado a alguien como si fuera tu propio hijo, no quieres creer que sea capaz de mentirte. No quieres ver las banderas rojas que están ondeando frente a tus narices. Y así fue como, sin darme cuenta, abrí la puerta de mi casa y de mi corazón a lo que se convertiría en los 7 años más dolorosos de mi vida. Pero como les digo, esa primera semana fue hermosa, porque aún no sabía que mi generosidad estaba a punto de convertirse en mi mayor vulnerabilidad y que el amor incondicional que sentía por Roberto sería el arma que él usaría para destruir mi paz. Lo que sí sabía, aunque no lo quería admitir, es que algo ya había cambiado en el aire de mi casa. Y que tal vez, solo tal vez, esos 6 meses iban a convertirse en mucho, mucho más tiempo del que habíamos acordado. Los primeros 6 meses pasaron volando, pero no de la manera hermosa que yo había imaginado. Cada día que pasaba, me sentía más como una extraña en mi propia casa. Al principio, pensé que era normal. Después de todo, ellos eran 4 personas acostumbradas a vivir juntas, y yo era solo una. Tenían sus rutinas, sus horarios, su manera de hacer las cosas. Yo trataba de adaptarme, de no estorbar, pero había pequeñas cosas que me incomodaban, aunque me daba pena decirlo. Cuando llegaba a desayunar por las mañanas, Carmen ya había servido la mesa, pero solo para 4 personas. «Ay, doña Elena, no sabía que iba a bajar tan temprano», me decía siempre con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Le sirvo un plato?». Me sentía como si tuviera que pedir permiso para comer en mi propia cocina. Los domingos, cuando yo quería usar la sala para ver mis telenovelas, Roberto ya había puesto el fútbol en la pantalla. «Tía, espérate tantito, ya va a terminar el partido», me decía sin siquiera voltear a verme.
Pero el partido nunca terminaba. Siempre había otro partido, o análisis, o repeticiones. Y cuando tocaba limpiar, Carmen había reorganizado toda la casa para que fuera más funcional. Mis adornos fueron a dar a una caja para que no se rompan con los niños. Las fotos de Fernando y mías desaparecieron de la sala porque hacían que el espacio se viera recargado. «Es temporal, tía», me aseguraba Roberto cuando yo protestaba suavemente. «Cuando nos mudemos, todo vuelve a su lugar». Pero lo que más me dolía era la manera en que hablaban de la casa cuando pensaban que yo no los escuchaba. Una tarde, estaba regando las plantas del jardín trasero cuando oí a Carmen por la ventana abierta de la cocina, hablando por teléfono con su mamá. «No, ma, la casa está padrísima. Tiene 3 recámaras, jardín con piscina, está en la mejor zona de la ciudad. Los niños van a una escuela privada que cuesta una fortuna. Roberto dice que si todo sale bien, tal vez podamos quedarnos más tiempo. Sí, la señora es muy buena gente, pero ya está grande, ya no usa toda la casa». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Ya estaba grande? ¿Ya no usaba toda mi casa? Esa misma noche, durante la cena, Roberto me soltó la bomba. «Tía, tengo que platicarte algo importante», me dijo, mientras cortaba su bistec con una calma que ahora sé que había ensayado. «El trabajo va muy bien, mejor de lo que esperaba». «Qué bueno, mijo», le respondí, genuinamente feliz por él. «Sí, pero resulta que la empresa quiere que monte mi propia área de consultoría. Sería como un socio independiente, ¿entiendes? Mucho mejor sueldo, pero necesito registrar una oficina». Carmen asintió con entusiasmo. «Imagínate, doña Elena, Roberto va a ser su propio jefe». «Pero lo que necesito», continuó Roberto, «es usar esta dirección para registrar la oficina. Es una zona muy prestigiosa, eso le da mucha credibilidad al negocio. No hay problema, ¿verdad?». ¿Cómo iba a decir que no? Era mi sobrino querido, mi familia, y además sonaba como una gran oportunidad para él. «Claro que no hay problema, hijo. Todo lo que necesites». Y así fue como mi casa se convirtió oficialmente en Vázquez & Associates Consulting Services. Los cambios empezaron inmediatamente. Llegó un carpintero a convertir el comedor en una oficina temporal. Instalaron una línea telefónica separada. Compraron una impresora industrial que hacía un ruido horrible cada vez que funcionaba. «Es solo hasta que encuentre una oficina real», me prometía Roberto cada vez que yo me quejaba del ruido. Pero las oficinas reales nunca llegaron. En cambio, llegaron los clientes. Hombres en trajes caros tocaban mi puerta preguntando por el ingeniero Vázquez. Se reunían en mi comedor, bebían mi café, usaban mi baño, y yo me escondía en mi cuarto como si fuera una intrusa. Un día, mientras limpiaba el jardín, llegó un tipo en una camioneta del año preguntando por Roberto. Cuando le dije que no estaba, me miró extrañado. «¿Usted es la empleada doméstica?» «No», le respondí con dignidad. «Soy la dueña de la casa». El hombre se rió. «Ah, disculpe, señora, es que don Roberto me había dicho que vivía solo con su familia». Esas palabras se me clavaron como espinas. Roberto le había dicho a sus clientes que vivía solo. Esa noche lo confronté. «Roberto, ¿por qué le dijiste a ese señor que vivía solo?» Roberto ni siquiera levantó la vista de su computadora. «Ay, tía, no le hice caso. La gente habla mucho. Además, para efectos de negocios, es más fácil decir que es mi casa. ¿No entiendes?» No, no entendía. No entendía por qué mi existencia tenía que ser un secreto en mi propia casa. Pero lo peor aún estaba por venir. Cumplidos los 6 meses, yo esperaba la conversación sobre su mudanza. En lugar de eso, Roberto llegó con una noticia increíble. «Tía, no vas a creer lo que pasó. Gané mi primer contrato grande. Son $50,000 por un proyecto de 8 meses». Carmen gritó de emoción. Los niños brincaron. Yo también me alegré, porque significaba que ya podían independizarse. «Entonces ya pueden buscar su casa», les dije con una sonrisa. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Bueno, tía,
dijo Roberto rascándose la cabeza. Es que justo por este contrato necesito quedarme aquí un poco más. Los clientes ya conocen esta dirección, ya está registrada la empresa aquí. Sería contraproducente mudarme justo ahora que está despegando el negocio. Además, agregó Carmen, los niños ya se adaptaron a la escuela del barrio. Diego está en el equipo de fútbol. Sofía tiene sus amiguitas. Sería muy cruel sacarlos justo ahora. Y ahí estaba yo otra vez, siendo la mala si decía que no, siendo la tía cruel que le iba a arruinar el futuro a Roberto y traumar a los niños. Solo 6 meses más, me prometió Roberto tomándome las manos. En cuanto termine este proyecto, nos mudamos. Te lo juro por mi mamá, que en paz descanse. Y yo, tonta de mí, volví a creer. Pero esa noche, mientras estaba acostada en mi cuarto pequeño escuchando el ruido de la impresora que funcionaba hasta altas horas, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Roberto ya no me decía tía, con el mismo cariño de antes. Ahora sonaba mecánico, automático. Carmen ya no me preguntaba si necesitaba algo, simplemente asumía que yo me las arreglaría sola. Y los niños, que al principio corrían a abrazarme cuando llegaba, ahora apenas me saludaban. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia casa. Y lo más aterrador de todo es que empezaba a darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, esos otros 6 meses se iban a convertir en otros 6 meses más. Y luego otros y otros. Porque cuando le das a alguien todo lo que tienes, cuando no pones límites desde el principio, se acostumbran a tomarlo todo como si fuera suyo por derecho. Y yo acababa de darle a Roberto la llave no solo de mi casa, sino de mi vida entera. Los otros 6 meses se convirtieron en 2 años, y luego en 3, y yo seguía esperando como una tonta a que Roberto cumpliera su promesa. Pero durante ese tiempo, mi casa se transformó en algo que ya no reconocía. Todo empezó con pequeños cambios que Roberto justificaba como mejoras temporales para el negocio. Instaló cámaras de seguridad en la entrada para proteger la oficina de documentos importantes. Cambió todas las cerraduras porque un cliente le había dicho que había visto gente sospechosa en el barrio. Tía, es por tu seguridad también, me decía entregándome las nuevas llaves. Ahora tenemos un sistema más moderno. Lo que no me dijo es que él tenía el control maestro de todas las cerraduras desde su teléfono. Me di cuenta una tarde cuando llegué de hacer las compras y mi llave no funcionaba. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa y esperar a que Carmen me abriera. Ay, doña Elena, se debió haber trabado la chapa. Roberto va a revisarla. Pero Roberto nunca la revisó. Desde ese día dependía de que alguien me abriera la puerta para entrar a mi casa. Los cambios en el interior fueron aún más dramáticos. Mi comedor se había convertido en una sala de juntas con una mesa para 12 personas. Mi estudio ahora era el área de archivo, con cajas apiladas hasta el techo. La cocina tenía una cafetera industrial que hacía un ruido infernal y un refrigerador extra para los eventos de la empresa. ¿Y yo? Yo vivía prácticamente en mi recámara, pero lo que más me alarmaba era el tipo de movimiento que empezaba a haber en mi casa. Todos los días llegaban camiones de paquetería, camiones de muebles, camiones de comida. Hombres con uniformes entraban y salían cargando cajas, equipos, documentos. Mi casa parecía una estación de tren. Son solo entregas de materiales para los proyectos, me explicaba Roberto cuando me quejaba. Es temporal, tía. Ya sabes cómo son estas cosas de construcción. Pero yo había estado casada con un ingeniero civil durante 40 años. Fernando nunca había manejado su negocio desde la casa y definitivamente nunca había tenido ese nivel de movimiento. Una mañana, mientras regaba mis plantas del jardín delantero, llegó un camión de mudanzas enorme. Vi cómo bajaban escritorios ejecutivos, sillas de piel, una pantalla de 80 pulgadas y equipos de computación que se veían carísimos. ¿Para qué es todo esto?, le pregunté a Roberto esa noche. Ay, tía, es que el negocio está creciendo mucho.
Necesito contratar empleados, y pues necesitan donde trabajar. ¿Empleados? ¿Aquí en la casa? Solo temporalmente, hasta que encuentre una oficina adecuada. Temporal. Todo era temporal con Roberto. Llevábamos 2 años de temporal. Al día siguiente llegaron los empleados. 3 muchachos jóvenes con computadoras portátiles que convirtieron mi sala en su oficina personal. Se instalaron ahí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, comiendo, riendo, hablando por teléfono, usando mi baño, mi cocina, mi internet. Y yo, como una extraña, me encerraba en mi cuarto para no estorbar. Son muy trabajadores, me decía Carmen cuando yo protestaba. Están ayudando mucho a Roberto a hacer crecer la empresa. Pero había algo extraño en la manera en que esos muchachos me miraban. No con el respeto que se le debe a la dueña de casa, sino con una mezcla de lástima y confusión, como si no entendieran qué hacía yo ahí. Un día, uno de ellos me preguntó directamente: «Señora, ¿usted es familiar del ingeniero Roberto?» «Soy su tía y esta es mi casa», le respondí con toda la dignidad que pude reunir. El muchacho se quedó callado, pero intercambió una mirada con sus compañeros que no me gustó nada. Esa noche, escuché sin querer una conversación telefónica de Roberto desde su cuarto. «No, hermano, todo va padrísimo. Ya tengo la oficina montada, los empleados trabajando. La dirección me está sirviendo muchísimo para conseguir clientes. Los contratos están llegando solos». Hizo una pausa, riéndose de algo que le decían del otro lado. «¿La señora?» «Ah, es mi tía, la dueña de la casa. Sí, vive aquí, pero no molesta. Ya está grande, se la pasa en su cuarto. Además, ella está feliz de ayudar a la familia». ¿Feliz? ¿Yo estaba feliz? No había un solo día en que no me sintiera como una intrusa en mi propia casa. No había un solo rincón donde pudiera estar tranquila sin que llegara alguien a interrumpirme. No podía invitar a mis amigas porque la casa estaba en horario de oficina. No podía escuchar mi música porque disturbaba las llamadas de trabajo. Pero Roberto tenía razón en una cosa: los contratos estaban llegando. Empecé a notar cambios en su apariencia y en la de Carmen. Roberto cambió su viejo Honda por una camioneta BMW del año. Carmen comenzó a usar ropa de marca, bolsas caras, joyas que definitivamente no tenía cuando llegaron. Los niños ahora tenían los tenis más modernos, tabletas, juguetes que costaban más que el sueldo mensual de muchas familias. «Nos está yendo muy bien, tía», me decía Roberto, con esa sonrisa que ya no me parecía sincera. «Al fin estamos recuperando todo lo que perdimos». Pero cuando yo sugería que tal vez ya era tiempo de que buscaran su propia casa, la respuesta siempre era la misma. «Ay, tía, no entiendes cómo funcionan los negocios. Mudarme ahora sería suicidio comercial. Los clientes ya conocen esta dirección, ya confían en esta ubicación. Si me voy, podría perder todo lo que he construido». Y ahí estaba yo otra vez, siendo la egoísta que no entendía, la tía cruel que quería arruinar el futuro de su familia. Lo que más me dolía era que ya ni siquiera me invitaban a sus celebraciones familiares. Los domingos hacían carne asada en mi jardín, pero cuando yo salía para acompañarlos, la conversación se pausaba, como si mi presencia los incomodara. «Doña Elena, ¿no quiere descansar un ratito en su cuarto?», me sugería Carmen. «Se ve cansada». ¿Cansada? Estaba exhausta. Pero no de actividad física, sino de vivir en un estado constante de tensión, de sentirme rechazada por las únicas personas que consideraba mi familia. Una tarde, mientras limpiaba la casa porque la muchacha del aseo ya no venía los domingos por respeto al día de descanso familiar, encontré algo que me heló la sangre. En el escritorio de Roberto, debajo de unos papeles, había un folder con el logo de una inmobiliaria. Adentro había fotos y descripciones de casas en venta, todas en zonas exclusivas, todas valoradas en más de $300,000. Mi corazón comenzó a latir rapidísimo. ¿Será que por fin iban a mudarse? Pero cuando vi los papeles más de cerca,
No eran solicitudes de compra, eran cotizaciones de venta. Roberto estaba averiguando cuánto valía mi casa en el mercado actual. Esa noche no pude dormir. Mi mente se llenó de preguntas aterradoras. ¿Por qué Roberto quería saber el valor de mi casa? ¿Estaría planeando convencerme de venderla? ¿O algo peor? Decidí que necesitaba respuestas. Pero cuando traté de hablar con Roberto al día siguiente, me salió con una de sus sonrisas ensayadas. «Ay, tía, eso no es nada. Un cliente me pidió que lo ayudara a evaluar unas propiedades en la zona. Usé tu casa como referencia porque conozco bien la zona». Sonaba lógico. O tal vez yo quería que sonara lógico. Porque la alternativa era admitir algo que mi corazón no quería aceptar. Que Roberto ya no me veía como su tía querida, sino como un obstáculo para sus planes. Y que mi generosidad, mi amor incondicional, mi necesidad de sentirme útil y querida, se había convertido en la herramienta perfecta para mi propia destrucción. Pero aún no sabía hasta dónde llegaba su traición. Aún no sabía que lo que yo estaba viviendo era solo la punta del iceberg de una mentira mucho más grande y dolorosa. Una mentira que estaba a punto de descubrir de la manera más humillante posible. Llevábamos ya 4 años cuando descubrí la verdad más dolorosa de mi vida. Y como todo lo terrible que nos pasa, llegó en el momento más inocente, cuando menos lo esperaba. Era un sábado por la mañana y había salido a comprar pan dulce a la panadería de Doña Esperanza, esa que está a 3 cuadras de mi casa. Necesitaba aire fresco, alejarme aunque fuera por 1 hora del ruido constante de la oficina que había devorado mi hogar. Mientras esperaba mi turno para que me despacharan mis conchas favoritas, llegó mi vecina Mercedes, esa señora elegante que vive en la casa de enfrente y que siempre me había tratado con mucho respeto. «¡Elena!», me gritó emocionada. «¡Felicidades, muchacha! Ya me enteré de las buenas noticias». Yo la miré confundida. «¿Cuáles noticias, Mercedes?» «Pues del contrato millonario que ganaron los dueños de tu casa. Está en el periódico de hoy, en la sección de negocios. $3.2 millones. ¡Qué orgullo que tengas inquilinos tan exitosos!». Sentí como si el piso se abriera debajo de mis pies. ¿Inquilinos? Mercedes, esa es mi casa. Roberto es mi sobrino. La cara de Mercedes cambió completamente. Se puso pálida, como si acabara de cometer el error más grande de su vida. «Ay, Elena, yo pensé...». «Es que en el periódico dice que el ingeniero Roberto Vázquez, dueño de Vázquez & Associates, ganó el contrato para la construcción del nuevo hospital del gobierno del estado. Y pone tu dirección como su residencia principal». Mi mundo se desplomó en ese instante. Con las manos temblorosas, compré el periódico. Ahí estaba, en letras enormes: «Empresa local gana contrato millonario para hospital». Y debajo, una foto de Roberto en traje, sonriendo junto a funcionarios del gobierno, posando frente a mi casa como si fuera el dueño. La nota decía que Roberto Vázquez, exitoso empresario de la construcción con sede en las lomas de Chapultepec, había ganado el contrato más grande en la historia de su empresa. $3.2 millones para construir el nuevo Hospital General del Estado. Regresé a casa temblando. Roberto estaba en el jardín, hablando por teléfono, riéndose a carcajadas. Cuando me vio llegar, colgó rápidamente. «Tía, ¿cómo te fue en tus compras?». Le puse el periódico enfrente de su cara. «¿Me vas a explicar esto?». Roberto ni siquiera se inmutó. Tomó el periódico, lo leyó tranquilamente y me devolvió esa sonrisa que ya había aprendido a odiar. «Ah, sí, se me olvidó contarte. Ganamos un contrato grande, muy grande». «¿Se te olvidó?». «Roberto, son $3.2 millones. Sí, está padrísimo, ¿verdad? Ya con esto vamos a poder expandir mucho la empresa». «¿Y cuándo pensabas decirme? ¿Y por qué en el periódico apareces como si fueras el dueño de mi casa?». Roberto suspiró, como si fuera un adulto hablando con una niña caprichosa. «Tía, ya te expliqué 1000 veces. Para los negocios es más fácil decir que vivo aquí.
Los clientes confían más en alguien que tiene una casa propia en una zona como esta. Pero es que sí tienes una casa propia aquí. Es mi casa. Ay, tía, no te pongas dramática. Sabes que consideramos esta casa como nuestra. Tú misma dijiste que somos familia. Esa noche no pude dormir. Algo no cuadraba. Roberto había llegado hace 4 años sin un peso, pidiendo ayuda para sobrevivir. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo hubiera construido una empresa capaz de ganar contratos millonarios? Al día siguiente, mientras Roberto estaba en una reunión fuera de la casa, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: revisar sus cosas. En su computadora encontré carpetas con nombres de proyectos que nunca había mencionado. Contratos por cientos de miles de dólares que databan desde su segundo año en mi casa. Facturas, recibos, correspondencia con clientes. Roberto no era un pequeño consultor tratando de salir adelante. Era el dueño de una empresa que había facturado más de 8 millones de dólares en los últimos 3 años. Y todo usando mi dirección, mi prestigio, mi casa como fachada. Pero lo que encontré después me destrozó completamente. En su escritorio había un folder marcado como propiedades. Adentro, escrituras de 3 casas que Roberto había comprado en los últimos 2 años. Una en Polanco por $650,000, una en Santa Fe por $480,000 y una casa de playa en Acapulco por $670,000. Roberto, mi sobrino que había llegado pidiendo limosna, ahora era dueño de propiedades por más de $1.8 millones. Y yo seguía viviendo como una arrimada en mi propia casa. Esa tarde llegó temprano y me encontró llorando en la cocina con todos sus papeles sobre la mesa. «¿Qué haces revisando mis cosas?», me gritó, pero no con dolor o sorpresa, sino con furia, como si yo fuera la ladrona. «Roberto, ¿me vas a explicar todo esto? ¿Las casas? ¿Los millones? ¿Por qué me has mentido durante 4 años?» Roberto se sentó frente a mí con esa calma fría que me daba más miedo que sus gritos. «Tía, yo nunca te mentí. Te dije que iba a trabajar y trabajé. Te dije que iba a salir adelante y salí adelante. Pero me dijiste que eran solo 6 meses. Me dijiste que no tenían dinero. Los planes cambian, tía. Los negocios crecen. ¿No te da gusto que me vaya tan bien? Me da gusto, pero quiero que me respetes. Esta es mi casa». Roberto se quedó callado un momento largo. Cuando habló, su voz tenía un tono que nunca le había escuchado. Frío, despectivo. «Tía, vamos a hablar con la verdad. Esta casa estaba vacía antes de que llegáramos. Tú estabas sola, sin familia, sin propósito. Nosotros le dimos vida a esta casa. Le dimos un uso productivo. Y tú has vivido mejor estos 4 años que en toda tu vida. Tienes comida hecha todos los días, la casa siempre limpia, compañía. ¿No es eso lo que querías?». No podía creer lo que estaba escuchando. «Roberto, yo quería una familia. No quería ser empleada en mi propia casa. Nadie te trata como empleada. Te tratamos con respeto». «¿Respeto? Cambias las chapas sin preguntarme. Conviertes mi casa en oficina. Tienes empleados trabajando en mi sala». Roberto se levantó, caminó hacia la ventana y cuando volteó a verme, en sus ojos había algo que me aterrorizó. Lástima. «Tía, entiende, tú ya estás grande. Ya no necesitas toda esta casa. Nosotros la estamos aprovechando, la estamos haciendo productiva y te estamos cuidando en el proceso». Esa noche llamé a mi amiga Cristina, la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. «Cristina, necesito un favor muy grande. ¿Conoces algún detective privado confiable?» «¿Detective? Elena, ¿qué está pasando?». Le conté todo, absolutamente todo. Al final estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. «Elena, mi amor, contrata al detective. Necesitas saber exactamente con qué estás lidiando». Una semana después, el detective me entregó un reporte de 40 páginas que me cambió la vida para siempre. Roberto no solo había usado mi dirección para su empresa, había registrado mi casa como garantía para préstamos bancarios.
Había usado y prestigio social para conseguir contratos. Y lo peor de todo, en su círculo social y profesional, decía que yo era la tía loca que vive de su caridad. El detective había grabado una conversación donde Roberto le decía a un cliente: «Sí, mi tía vive conmigo. Pobrecita, ya está muy grande y no tiene a nadie más. Nosotros la cuidamos por caridad cristiana». Cuando escuché esa grabación, algo se rompió dentro de mí para siempre. Roberto no me veía como su tía querida, no me veía como la mujer que lo había criado después de la muerte de su madre. No me veía como la benefactora que le había dado todo lo que tenía. Roberto me veía como la vieja estúpida que le había entregado en bandeja de plata la oportunidad de su vida. Y lo peor de todo es que tenía razón. Durante 4 años, yo había sido exactamente eso. Una vieja estúpida que se había dejado usar porque tenía tanto miedo de estar sola que prefería ser humillada a ser abandonada. Pero esa noche, mientras abrazaba el reporte del detective contra mi pecho y lloraba hasta quedarme sin lágrimas, tomé la decisión más importante de mi vida. Roberto había jugado conmigo durante 4 años. Había convertido mi generosidad en mi debilidad, mi amor en mi prisión. Pero se había olvidado de algo fundamental. Yo no era solo una vieja sola y asustada. Yo era Elena Vázquez, viuda de Fernando Vázquez, dueña de propiedades por $2.3 millones, y una mujer que había sobrevivido 67 años en este mundo, aprendiendo que a veces, para que te respeten, tienes que enseñar a la gente exactamente lo que pierden cuando te faltan al respeto. Roberto quería jugar sucio, pues iba a conocer a alguien que había aprendido a jugar sucio mucho antes de que él naciera. La guerra apenas estaba comenzando. Después de esa terrible revelación, me encerré en mi cuarto durante 2 semanas. No salía ni para comer. Carmen me dejaba platos en la puerta como si fuera una presa enferma y yo apenas los tocaba. Me sentía como la mujer más estúpida del mundo. Durante 4 años había sido una títere en las manos de Roberto, bailando al ritmo que él marcaba, creyendo cada mentira que me decía, justificando cada humillación como amor de familia. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que me convirtieran en la loca de la casa, en la tía patética que vivía de la caridad de su propio sobrino? Las noches eran las peores. Me quedaba despierta escuchando las risas que venían del jardín, las celebraciones de Roberto y Carmen brindando por sus éxitos, construidos sobre mi ingenuidad. Escuchaba a los empleados haciendo chistes, probablemente burlándose de la señora que vive arriba como fantasma. Pero fue precisamente en una de esas noches oscuras cuando pasó algo que cambió todo. Estaba en mi cama, abrazando la almohada de Fernando y llorando como todas las noches, cuando recordé algo que mi esposo me había dicho poco antes de morir. Elena, mi amor, eres la mujer más fuerte que conozco. Has enfrentado la vida sin padres desde los 15 años. Levantaste un negocio conmigo desde cero. Cuidaste a tu hermana hasta su último día. No dejes que nadie, nunca, te haga creer que eres débil. Y si alguien trata de aprovecharse de tu buen corazón, enséñale que detrás de esa bondad hay una mujer que sabe defenderse. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas. Fernando tenía razón. Yo no había llegado hasta los 67 años siendo una ingenua. Había construido un patrimonio, había manejado negocios, había tomado decisiones difíciles. ¿Cuándo me había vuelto tan cobarde? La mañana siguiente me levanté con una claridad mental que no había tenido en meses. Me bañé, me vestí con mi mejor traje sastre, me maquillé y salí de casa por primera vez en 2 semanas. Mi primera parada fue con el licenciado Hernández, el abogado que había manejado todos los asuntos legales míos y de Fernando durante 20 años. Un hombre serio, de mi confianza, que conocía cada detalle de mi situación financiera. «Licenciado», le dije sin preámbulos, «necesito su ayuda. Alguien está abusando de mi propiedad y de mi buena fe, y quiero saber exactamente cuáles son mis derechos». Le conté toda la historia, cada detalle, cada humillación, cada mentira.
El licenciado Hernández me escuchó con la seriedad de un juez, tomando notas constantemente. Doña Elena, me dijo cuando terminé, lo que me está contando constituye varios delitos: uso indebido de propiedad ajena, posible fraude, evasión fiscal. Y civilmente, usted tiene derecho a cobrar por el uso comercial no autorizado de su propiedad. ¿Cuánto podría costarle? El licenciado hizo algunos cálculos rápidos en su calculadora. Si documentamos bien todo, estamos hablando de mínimo 1.5 millones de dólares en daños. Tal vez más. Sentí como si me hubieran inyectado energía pura en las venas. ¿Qué necesito hacer? Primero, documentar absolutamente todo: fotos, facturas, testimonios, registros públicos. Segundo, no confrontarlo hasta que tengamos todo armado. Y tercero, actuar como si nada hubiera pasado para que no sospeche. Esa última parte fue la más difícil, pero también la más importante. Regresé a casa esa tarde con una sonrisa en la cara por primera vez en semanas. Roberto me vio llegar y se acercó con esa falsa preocupación que ya había aprendido a detectar. «Tía, ¿cómo te sientes? Ya tenías días muy callada». «Mucho mejor, mijo», le respondí con la voz más dulce que pude. «Solo estaba un poco triste, pero ya se me pasó. Tienes razón, debo estar agradecida de tener una familia tan trabajadora». La cara de alivio de Roberto fue patética. Pensaba que había vuelto a domar a la vieja. «Qué bueno, tía. Ya me tenías preocupado». «¿Preocupado por qué, mi amor?» «Pues por ti, obviamente. Eres muy importante para nosotros». Mentiroso. Pero yo ya sabía jugar su juego. Durante las siguientes semanas me convertí en la investigadora más meticulosa del mundo. Cada mañana, cuando Roberto salía a trabajar, yo documentaba todo. Tomé fotos de cada modificación que había hecho a la casa. Busqué en registros públicos todos los contratos que había firmado usando mi dirección. Recopilé facturas de servicios que habían aumentado 400% por el uso comercial. Mi amiga Cristina me ayudó con la parte tecnológica. Su nieto me enseñó a usar aplicaciones para grabar conversaciones en mi teléfono. Empecé a grabar cada interacción importante con Roberto. También contraté a un contador forense para que revisara los registros fiscales de la empresa de Roberto. Lo que descubrimos me dio tanta rabia que tuve que tomar pastillas para la presión. Roberto había registrado gastos personales como gastos de la empresa. Las colegiaturas de los niños, las vacaciones familiares, hasta la ropa de Carmen aparecían como gastos de representación, y todo usando mi dirección como justificación. Pero lo más importante de todo fue que empecé a cambiar mi actitud hacia ellos. Ya no era la tía suplicante que pedía permiso para todo. Ahora era la tía resignada que había aceptado su destino. «Roberto», le dije una noche durante la cena, «quiero agradecerte por todo lo que han hecho por mí estos años». Roberto casi se atraganta con la sopa. «¿Eh? ¿Por qué, tía?» «Pues por cuidarme, por darle vida a esta casa. Tienes razón, yo sola no sabría qué hacer con tanto espacio». Carmen me miró como si hubiera visto un fantasma. Durante meses yo había estado protestando, quejándome, llorando. Ahora de repente estaba agradecida. «Ay, doña Elena, usted no tiene que agradecernos nada. Somos familia. Familia. Qué palabra más vacía en sus bocas». Pero yo seguí con mi actuación durante 2 meses completos. Les llevaba café a los empleados. Les preguntaba a Roberto por sus proyectos con interés genuino. Incluso les sugerí que invitaran más clientes a hacer reuniones en nuestra casa. Roberto estaba encantado. Pensaba que finalmente había quebrado mi espíritu, que había conseguido la tía perfecta, callada, sumisa, agradecida. Lo que no sabía es que cada sonrisa que le daba, cada gracias mijo que le decía, cada vez que fingía estar feliz con mi situación, lo estaba documentando todo para el expediente que crecía día a día en la oficina del licenciado Hernández. Porque Roberto había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer que lo había criado.
y yo estaba a punto de enseñarle que las mujeres de mi generación no habíamos llegado hasta aquí siendo débiles. Habíamos llegado siendo inteligentes. Y cuando una mujer inteligente decide que ya basta, no hay fuerza en el mundo que la pueda detener. La tormenta que Roberto había creado estaba a punto de volverse contra él. Y esta vez, yo iba a ser el rayo. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Por fuera, seguía siendo la tía Elena sumisa y agradecida. Por dentro, me había convertido en una general preparando la batalla más importante de mi existencia. Mi primera decisión fue cambiar de abogado. El licenciado Hernández era bueno para asuntos civiles básicos, pero yo necesitaba artillería pesada. Necesitaba al mejor bufete de abogados de Ciudad de México. Después de investigar durante semanas, llegué al despacho de Morales, Gutiérrez y Asociados, especialistas en derecho inmobiliario y fraudes corporativos. Su oficina estaba en Santa Fe, en un rascacielos que imponía respeto desde la entrada. El licenciado Ricardo Morales me recibió personalmente. Un hombre de unos 50 años, con esa presencia que solo dan los éxitos ganados a pulso. Cuando le conté mi historia, sus ojos se iluminaron como los de un depredador que acaba de detectar a su presa. Doña Elena, me dijo después de revisar todos mis documentos, lo que su sobrino ha hecho no es solo abuso de confianza, es un entramado de delitos que puede costarle hasta 15 años de cárcel. Yo no quiero mandarlo a la cárcel, licenciado, solo quiero recuperar mi dignidad y mi casa. Entiendo perfectamente, pero para negociar desde una posición de fuerza, él necesita saber exactamente qué está arriesgando. El licenciado Morales me asignó un equipo completo. 2 abogados especialistas, un contador forense, un investigador privado y hasta un especialista en valuación inmobiliaria. Durante 6 semanas, esos profesionales diseccionaron la vida de Roberto como si fuera un experimento de laboratorio. Los resultados fueron aún más devastadores de lo que había imaginado. Primero, la evidencia del uso comercial no autorizado era aplastante. Durante 7 años, Roberto había operado una empresa desde mi propiedad sin mi consentimiento por escrito, violando las regulaciones de uso de suelo residencial. La multa por esto podía ser de hasta $500,000. Segundo, había usado mi dirección prestigiosa para conseguir créditos bancarios por más de $2 millones, presentando contratos de arrendamiento falsos donde aparecía como inquilino autorizado para uso comercial. Esto constituía fraude bancario. Tercero, y esto fue lo que más rabia me dio, había evadido impuestos por $280,000 al no declarar correctamente la sede de su empresa y al reportar gastos personales como gastos comerciales. Pero la cereza del pastel fue lo que encontró nuestro especialista en contratos. Cuando Roberto llegó a mi casa hace 7 años, yo había sido tan ingenua que no le pedí firmar nada. Pero por cuestiones de seguro de la casa, mi agente me había sugerido hacer un acuerdo de estancia temporal familiar, que ambos firmamos sin leerlo bien. En la letra pequeña de ese documento había una cláusula que ni Roberto ni yo habíamos notado. En caso de que el huésped desarrolle actividades comerciales en la propiedad, el propietario tendrá derecho al 40% de las ganancias netas obtenidas, más el pago retroactivo de alquiler comercial. Cuando el licenciado Morales me leyó esa cláusula, me quedé muda. Doña Elena, según nuestros cálculos, Roberto le debe aproximadamente $1.8 millones. No podía creerlo. Durante 7 años me había sentido como una mendiga en mi propia casa, y resulta que legalmente Roberto me debía casi $2 millones. Pero el licenciado Morales no se detuvo ahí. Vamos a coordinar con 3 instancias simultáneamente. Hacienda va a auditarlo por evasión fiscal. El municipio lo va a multar por uso de suelo irregular, y nosotros vamos a demandarlo civilmente por el dinero que le debe. ¿Todo al mismo tiempo? Todo al mismo tiempo. Así no tendrá tiempo de esconder activos o preparar defensas. Mientras los abogados preparaban el aspecto legal, yo me encargué de la guerra psicológica.
Empecé a hacer comentarios inocentes durante las cenas familiares. Roberto, ¿sabes qué? Vi en las noticias que el gobierno está auditando muchas empresas de construcción. Qué bueno que tú siempre has tenido todo en orden, ¿verdad? Roberto casi se atraganta con el agua. ¿Por qué dices eso, tía? Ay, por nada, mijo. Solo que decían que buscan empresas que no hayan declarado bien sus oficinas o que hayan evadido impuestos. Pero tú eres muy responsable, seguro nunca has tenido problemas con eso. Carmen me miraba con esa sonrisa nerviosa que pone la gente cuando no sabe si está siendo inocente o sarcástica. También empecé a hacer preguntas sobre sus propiedades. Carmen, ¿ya decidieron a cuál de sus casas se van a mudar cuando terminen sus proyectos aquí? ¿Cuáles casas, doña Elena? Ay, mija, no te hagas. Roberto me contó de las casitas que han comprado, la de Polanco, la de Santa Fe, la de Acapulco. Qué orgullo me da que les vaya tan bien. El silencio que siguió fue delicioso. Roberto nunca les había dicho a mí oficialmente que tenía esas propiedades. Carmen lo miró como preguntando, ¿de qué está hablando? Tía, me dijo Roberto con voz tensa, creo que estás confundida. ¿Confundida? No, mi amor, tengo muy buena memoria. Además, están registradas en el catastro público. Cualquiera puede verificarlo. Esa noche los escuché discutiendo en su cuarto. Carmen le reclamaba por qué no le había dicho de las otras propiedades. Roberto le gritaba que cerrara la boca, que yo estaba actuando muy raro últimamente. Tenían razón, sí estaba actuando raro, pero ellos interpretaron mi nueva actitud como senilidad cuando en realidad era estrategia pura. El toque final llegó cuando contraté a un valuador independiente para que evaluara mejoras que quería hacer a la casa. El valuador llegó un martes por la mañana cuando Roberto estaba en una reunión de trabajo. Revisó cada modificación que habían hecho: la oficina, la sala de juntas, las instalaciones comerciales, todo. Su reporte fue devastador. Roberto había aumentado el valor comercial de mi propiedad en $320,000, pero había dañado su valor residencial en $180,000 por el uso inadecuado. ¿Y si yo quisiera volver a convertirla en casa familiar?, le pregunté. Necesitaría una remodelación completa. Costo aproximado, $150,000. Perfecto. Otro cargo más para la demanda. A finales de noviembre, teníamos todo listo. Un expediente de 247 páginas con evidencias, testimonios, peritajes, fotografías, documentos oficiales y cálculos detallados. El licenciado Morales programó una junta final conmigo para repasar la estrategia. Doña Elena, cuando ejecutemos todo esto, Roberto va a pasar del éxito absoluto a la ruina total en cuestión de horas. ¿Está segura de que quiere llegar hasta el final? Miré por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía abajo. Durante 7 años había vivido como una prisionera en mi propia casa, humillada por las únicas personas que consideraba mi familia. Licenciado, Roberto tuvo 7 años para tratarme con respeto. Tuvo 7 años para ser honesto conmigo. Tuvo 7 años para demostrarme que me quería por lo que soy, no por lo que tengo. Me levanté, tomé mi bolsa y lo miré directamente a los ojos. Ya decidí. El próximo viernes vamos a visitarlo, y va a ser el viernes más difícil de su vida. Cuando salí de esa oficina, ya no era la Elena de antes. Ya no era la viuda sola que mendigaba cariño familiar. Ya no era la tía ingenua que creía en promesas vacías. Ahora era una mujer que había recuperado su poder. Una mujer que estaba a punto de enseñarle a Roberto que subestimar a las personas mayores es el error más caro que se puede cometer. La guerra estaba declarada, y yo tenía todas las armas. Solo faltaba una cosa: decidir si quería destruirlo completamente o darle una oportunidad de redimirse. Pero conociendo a Roberto como ya lo conocía, tenía la sospecha de que él mismo iba a tomar esa decisión por mí. El viernes 15 de diciembre llegó como cualquier otro día. Roberto se levantó temprano, se puso su traje de marca,
Desayunó tranquilamente mientras revisaba sus correos y se despidió de Carmen con un beso como siempre. Voy a estar en juntas toda la mañana, mi amor. Regreso para la comida. ¿Vas a llegar a tiempo para la reunión con el cliente de las 3? Le preguntó Carmen mientras servía jugo a los niños. Claro, esa reunión es muy importante. Van a ser otros $500,000 para la empresa. Yo escuché toda esa conversación desde la cocina mientras fingía lavar platos. Me costó trabajo no sonreír. Roberto estaba tan confiado, tan seguro de su éxito, tan acostumbrado a que todo le saliera perfecto. No tenía ni la más mínima idea de lo que estaba a punto de pasarle. A las 10 de la mañana, cuando Roberto salió de casa, yo me vestí con mi mejor traje sastre azul marino, el que Fernando me había regalado para nuestra última boda de aniversario. Me maquillé cuidadosamente, me puse mis aretes de perlas y mi collar favorito. Si iba a recuperar mi dignidad, tenía que verme como la mujer poderosa que realmente era. A las 11:30 sonó el timbre de mi casa. Carmen abrió la puerta y se encontró conmigo parada ahí, pero no sola. Detrás de mí estaban el licenciado Morales, su socio el licenciado Gutiérrez, un notario público, 2 oficiales del municipio, un agente de Hacienda y un oficial judicial. La cara de Carmen se descompuso completamente. «Doña Elena, ¿qué está pasando?» «Buenos días, Carmen», le dije con una voz que ni yo misma reconocí. Fría, firme, sin un ápice de la dulzura de antes. «Venimos a tener una conversación muy importante con Roberto. ¿Está en casa?» No, salió hace rato. ¿Quiénes son todas estas personas?» El licenciado Morales se adelantó. «Señora, soy el abogado de doña Elena Vázquez, propietaria legal de esta casa. Necesitamos que llame urgentemente al señor Roberto para que regrese de inmediato». «¿Propietaria? Pero... Carmen me miró como si fuera la primera vez que me veía. Durante 7 años me había tratado como la tía loca que vivía de arrimada. Ahora de repente se daba cuenta de que yo era la dueña legal de todo lo que la rodeaba. «Carmen, llama a Roberto y dile que regrese inmediatamente. Dile que es una emergencia familiar». «Pero doña Elena, ¿qué está pasando? ¿Hicimos algo malo?» «Qué pregunta más interesante. ¿Hicimos algo malo?» Como si después de 7 años todavía no supiera exactamente lo que habían hecho. Mientras Carmen hacía la llamada con las manos temblando, yo recorrí mi casa con el equipo legal. Era la primera vez en años que veía mi hogar desde la perspectiva de una dueña, no de una intrusa. El comedor convertido en sala de juntas. Mi estudio convertido en bodega. La sala convertida en oficina. Mi jardín convertido en estacionamiento para clientes. «Licenciado», le dije al notario, «quiero que documente cada cambio no autorizado, cada modificación comercial, cada evidencia de uso indebido». «Por supuesto, doña Elena». Roberto llegó en exactamente 23 minutos. Lo escuché antes de verlo. Su BMW frenando bruscamente en la entrada, sus pasos corriendo hacia la casa, su voz gritando, «Carmen, ¿qué pasa?». Cuando entró a la sala y nos vio a todos ahí, su cara pasó por 5 emociones diferentes en menos de 2 segundos. Confusión, reconocimiento, alarma, negación y finalmente, pánico puro. «Tía Elena, ¿qué es todo esto?». Me levanté de mi sillón favorito, ese donde no me había podido sentar cómodamente en 7 años porque siempre estaba ocupado por sus empleados. «Buenos días, Roberto. Te presento al licenciado Ricardo Morales, mi abogado. Venimos a hablar contigo sobre algunos asuntos pendientes». Roberto trató de recuperar la compostura, pero podía ver el sudor formándose en su frente. «¿Asuntos pendientes? Tía, no entiendo. Si hay algún problema, podemos hablarlo en privado». «No, Roberto. Ya no hay más conversaciones privadas, ya no hay más mentiras, ya no hay más engaños». El licenciado Morales abrió su portafolios y sacó una carpeta gruesa. «Señor Roberto Vázquez, por favor tome asiento. Tenemos que revisar varios documentos con usted». «No, gracias, prefiero estar de pie», respondió Roberto con esa arrogancia que conocía tan bien.
No era una sugerencia, dijo el oficial judicial. Tome asiento. Roberto se desplomó en una silla como si le hubieran cortado las piernas. El licenciado Morales comenzó a hablar con esa voz fría y profesional que me dio tanto placer escuchar. Señor Vázquez, durante los últimos 7 años, usted ha cometido una serie de irregularidades legales usando esta propiedad. Vamos a repasarlas una por una. Sacó el primer documento. Uso comercial no autorizado de propiedad residencial. Multa municipal, $450,000. La cara de Roberto se puso pálida. Registro fraudulento de domicilio fiscal. Investigación de Hacienda en curso. Impuestos evadidos hasta la fecha, $280,000. Roberto empezó a temblar. Uso indebido de propiedad ajena para garantizar créditos bancarios, fraude bancario, posible pena de prisión, 8 a 15 años. Eso no es cierto, balbuceó Roberto. Yo nunca... El licenciado sacó una grabadora pequeña. ¿Reconoce su voz, señor Vázquez? Y ahí, para que todos la escucháramos, salió la grabación que habíamos obtenido del banco. Roberto explicándole a un ejecutivo que él era prácticamente el dueño de la casa, que su tía era muy mayor y le había cedido el manejo de la propiedad. Roberto se puso verde. Y finalmente, continuó el licenciado con una sonrisa que daba miedo, el incumplimiento del contrato de estancia temporal que usted firmó hace 7 años. Sacó el documento original, ese que habíamos firmado sin leer bien. Según la cláusula 12b, cualquier actividad comercial desarrollada en la propiedad genera automáticamente el derecho del propietario al 40% de las ganancias netas obtenidas. Roberto dejó de respirar. Según nuestros cálculos, basados en los registros fiscales de su empresa, usted le debe a doña Elena la cantidad de $1,340,000 por concepto de participación en ganancias. Más, agregó el licenciado Gutiérrez, el pago retroactivo de alquiler comercial por 7 años en una propiedad de esta categoría, $420,000. Más los daños y perjuicios por uso inadecuado de la propiedad, $180,000. Total adeudado, dijo el licenciado Morales cerrando la carpeta con un golpe seco que sonó como un martillo de juez, $1,940,000. Roberto se levantó tambaleándose como si fuera a desmayarse. Eso es imposible. Yo nunca firmé nada que dijera... Yo no sabía... ¿No sabía qué, Roberto? Le pregunté levantándome de mi silla. ¿No sabías que era mi casa? ¿No sabías que me estabas mintiendo? ¿No sabías que me estabas usando? Por primera vez en 7 años, Roberto me miró directamente a los ojos. Y lo que vio ahí lo aterrizó completamente. Ya no era su tía débil y manipulable. Tía, por favor, podemos arreglar esto. Yo nunca quise lastimarte. Tú eres mi familia. Yo te quiero. ¿Me quieres?, le pregunté con una risa que no tenía nada de humor. Roberto, durante 7 años me trataste como una empleada en mi propia casa. Durante 7 años me hiciste sentir como una arrimada que vivía de tu caridad. Durante 7 años usaste mi amor hacia ti como un arma contra mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero ya no me conmovían. Ya no era la tía que se derretía cuando lo veía llorar. ¿Sabes lo que más me duele, Roberto? No es el dinero, no son las mentiras. No son las humillaciones. Me acerqué a él hasta quedar frente a frente. Lo que más me duele es que pudiste tenerlo todo de manera honesta. Pudiste pedirme ayuda, pudiste incluirme en tus planes, pudiste tratarme como familia de verdad, y preferiste tratarme como una estúpida. Roberto se desplomó de rodillas frente a mí. Tía, perdóname. Por favor, perdóname. Te voy a pagar todo. Te voy a devolver tu casa. Pero no me demandes. Piensa en los niños. Piensa en Carmen. Miré a Carmen, que estaba en una esquina llorando en silencio. Miré hacia la escalera, donde Diego y Sofía nos observaban sin entender qué pasaba. Y por un momento, solo por un momento, mi corazón de tía se ablandó. Pero entonces recordé 7 años de humillaciones, 7 años de mentiras,
7 años de ser tratada como basura por las únicas personas que consideraba mi familia. Roberto, le dije con una voz que salía desde lo más profundo de mi alma, durante 7 años esperé que me respetaras por amor. Ahora me vas a respetar por ley. El licenciado Morales se aclaró la garganta. Señor Vázquez, tiene 24 horas para presentar una propuesta de pago. De lo contrario, procederemos con las demandas civiles, penales y fiscales correspondientes. Roberto levantó la vista hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Tía, ¿de verdad vas a destruir a tu propia familia? Y ahí fue cuando dije las palabras que me devolvieron mi dignidad después de 7 años. Roberto, tú destruiste a esta familia el día que decidiste que yo valía más por lo que tenía que por lo que era. Yo solo estoy cobrando la factura. Parte 8. La justicia poética. La lección final. Las siguientes 48 horas fueron las más intensas en la vida de Roberto y las más tranquilas en la mía. Mientras él corría desesperadamente entre bancos, contadores y abogados tratando de encontrar una salida al hoyo que él mismo había cavado, yo me senté en mi jardín por primera vez en 7 años a tomarme un café de olla en paz. No hubo gritos, no hubo súplicas, no hubo promesas desesperadas. Roberto había entendido finalmente que estaba jugando en las ligas mayores y que su tía ya no era la mujer ingenua que había llegado a su casa hace tantos años. El domingo por la noche, Roberto tocó la puerta de mi cuarto. Cuando abrí, ya no era el hombre arrogante y seguro de sí mismo que había conocido. Estaba demacrado, con ojeras profundas, y tenía en las manos un folder lleno de papeles. Tía, ¿podemos hablar? Habla. Se sentó en la orilla de mi cama como cuando era niño y venía a contarme sus problemas. Hablé con mis abogados, hablé con mi contador, hablé con el banco. Hizo una pausa larga, como si las palabras le pesaran toneladas. Tienes razón en todo, en todo. Siguió hablando con una voz que jamás le había escuchado. Pequeña, avergonzada, real. Llevé los contratos a 3 abogados diferentes. Los 3 me dijeron lo mismo, que lo que hice fue fraude, que usé tu casa, tu dirección, tu prestigio para construir mi empresa sin tu autorización real. Abrió el folder y me mostró los papeles. No puedo pagar los 1.9 millones de dólares que te debo, pero puedo ofrecerte esto. Era una propuesta de liquidación. Roberto vendería 2 de sus 3 propiedades, la casa de Polanco y la casa de Santa Fe. Con eso podría pagarme $980,000. Se quedaría solo con la casa de playa, que hipotecaría para pagarme $200,000 adicionales. Es todo lo que puedo hacer, tía. Si no aceptas, voy a ir a la cárcel, Carmen va a quedarse sin nada y los niños van a crecer sabiendo que su papá es un delincuente. Miré los papeles. Era una suma considerable, aunque no era todo lo que me debía legalmente. ¿Y la casa?, le pregunté. Nos vamos el próximo viernes. Te entrego las llaves, revierto todas las modificaciones comerciales y te dejo la casa exactamente como estaba cuando llegamos. ¿A dónde van a ir? Carmen quiere regresar a Puebla con su mamá mientras yo resuelvo todo esto. Voy a liquidar la empresa, voy a buscar trabajo como empleado y voy a empezar desde cero. Por primera vez en 7 años, Roberto sonaba como una persona real. No como el actor que había estado representando el papel del sobrino exitoso. Tía, me dijo levantando la vista hacia mí, sé que no tengo derecho a pedirte nada más, pero quiero que sepas algo. Se le quebró la voz. Cuando llegué aquí hace 7 años, sí necesitaba ayuda. Sí había perdido mi trabajo. Sí estábamos desesperados. Todo eso era cierto. Pero en algún momento entre el segundo y el tercer año, me acostumbré a vivir bien sin esfuerzo. Me acostumbré a usar tu generosidad como si fuera mi derecho. Me acostumbré a tratarte como si fueras un obstáculo para mi comodidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y lo peor de todo es que me convencí a mí mismo de que te estaba haciendo un favor, que tu vida era mejor con nosotros aquí, que eras una vieja sola que necesitaba nuestra compañía.
Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Nunca me detuve a preguntarte si eras feliz. Nunca me detuve a preguntarte si esto era lo que querías. Nunca me detuve a tratarte como lo que realmente eras. La mujer que me crió cuando mi mamá murió, la mujer que me pagó la universidad, la mujer que me salvó cuando no tenía nada. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. No te estoy pidiendo perdón porque sé que no me lo merezco. Te estoy pidiendo que aceptes esto como el primer paso para que yo pueda vivir conmigo mismo el resto de mi vida. Tomé los papeles y los revisé cuidadosamente. Era una oferta seria, bien estructurada, realista. Roberto, le dije después de varios minutos de silencio, voy a aceptar tu propuesta, pero con una condición adicional. La que sea, tía. Los domingos de cada mes vas a venir a comer conmigo, solo tú, no Carmen, no los niños, solo tú y yo, y me vas a contar cómo está tu vida real, no la versión editada que le cuentas a todo el mundo. Roberto me miró sorprendido. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que pasó, sigues siendo el niño que crié, y porque quiero asegurarme de que la lección que aprendiste se quede contigo para siempre. Roberto se acercó a mí y por primera vez en años me dio un abrazo que se sintió real. Gracias, tía. Te prometo que vas a estar orgullosa del hombre en el que me voy a convertir. Ya veremos, Roberto, ya veremos. El viernes siguiente, Roberto y su familia se mudaron oficialmente. Devolvieron las llaves, removieron todos sus muebles y contrataron una empresa de remodelación para regresar la casa a su estado original. Pero lo más importante de todo fue el momento en que Roberto se despidió. Ya no era el hombre arrogante que había llegado 7 años atrás creyendo que me estaba haciendo un favor. Tampoco era el niño asustado que había llegado pidiendo ayuda. Era un hombre humillado que había aprendido una lección que le iba a servir para el resto de su vida. «Tía», me dijo en la puerta, con sus maletas en la mano y su familia esperándolo en el auto. «Perdí mucho dinero estos años, perdí propiedades, perdí mi empresa, perdí mi reputación. Pero lo que más lamento haber perdido es tu respeto, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de recuperarlo». Después de que se fueron, me quedé sola en mi casa por primera vez en 7 años. El silencio era absoluto. No había empleados, no había impresoras, no había reuniones de negocios. Solo yo, mi casa y la paz que había olvidado que existía. Esa tarde llamé a mi amiga Cristina para contarle todo. «Elena, estoy tan orgullosa de ti. Demostraste que nunca es tarde para poner límites». «¿Sabes qué, Cristina?», le dije mientras miraba por la ventana de mi sala recuperada. «Lo más importante que aprendí es que la generosidad sin límites no es amor, es debilidad. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero que te va a pagar?». Ya lo había decidido, con los funerales. $2 millones que Roberto me pagaría iba a crear la Fundación Elena Vázquez para la Dignidad de los Adultos Mayores. Un lugar donde personas de mi edad pudieran recibir asesoría legal gratuita cuando sus familias abusaran de su confianza. Porque descubrí que mi historia no era única. Había miles de mujeres mayores siendo manipuladas por sus propios hijos y nietos, sintiendo que no tenían otra opción más que aguantar por miedo a la soledad. Roberto cumplió su palabra. Cada primer domingo del mes viene a comer conmigo. Ya no llega en BMW, sino en un auto modesto. Ya no usa trajes de marca, sino ropa sencilla. Ya no habla de contratos millonarios, sino de los proyectos pequeños que maneja como empleado en una empresa de construcción. Pero hay algo diferente en sus ojos. Ya no tiene esa arrogancia ciega que lo cegaba antes. Ahora tiene humildad real. La humildad que solo viene después de haber perdido todo por orgullo. Los niños me escriben cartas desde Puebla. Diego me dibuja flores y Sofía me manda fotos de sus calificaciones. Carmen nunca me ha hablado directamente, pero Roberto me dice que está trabajando en una tienda y que están aprendiendo a vivir con lo que realmente necesitan. ¿Y yo? Yo recuperé algo más valioso que el dinero. Recuperé mi dignidad.
Ahora cuando me veo en el espejo, veo a la mujer que siempre fui. Elena Vázquez, dueña de su destino, dueña de sus decisiones, dueña de su respeto. Ya no soy la tía que ruega por amor familiar. Soy la mujer que enseña que el amor verdadero incluye límites claros. Y cada noche, cuando me acuesto en mi cama, en mi casa, rodeada de mi paz, le doy gracias a la vida por haberme dado la fuerza de demostrar que nunca, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Porque al final del día, lo más importante que puedes enseñarle a alguien que amas no es que pueden hacer contigo lo que quieran. Lo más importante es enseñarles exactamente lo que pierden cuando te faltan al respeto. ¿Alguna vez te sentiste usada por la misma familia que más amabas? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre la soledad y la humillación? Yo aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada sin respeto. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? Escribe en los comentarios. Yo merezco respeto, si crees que nunca es tarde para poner límites.